Buenas tardes, mi nombre es Daniela Chica Portilla. El presente video es desarrollado para la clase de Política y Sociedad en Cali Valle del Cauca. En el video a tratar hablaremos del desarrollo económico y urbano de Cali. Como texto guía tuvimos el texto de Historia del Desarrollo Económico y Urbano en Cali de Edgar Velázquez, que fue analizado en clase. Y posteriormente pues entrarán a analizar unos puntos relevantes que se tratan dentro de la lectura, que son puntos claves para entender cómo se dio el desarrollo económico y urbano de Cali, esencialmente entre finales ya del siglo XIX, por no decir ya rayando en el siglo XX, hasta aproximadamente 1970, 1990. Todo ese proceso económico que se dio durante esa época, pues es de lo que trata mayoritariamente el texto. Entonces, sin más introducciones, continuaré. Los aspectos del desarrollo económico y urbano en Cali empiezan en el siglo XX y se dan hasta los años 70, perdón, pues de lo que se analiza dentro de la lectura. Para eso hice un análisis de cuál era lo bueno de este periodo y encontré 4 enfoques fundamentales para hablar de las bondades de este periodo de tiempo. Entonces, primero, se hizo una modificación en el cambio de la forma de producción, el cual venía siendo de hacienda colonial, pasa a ser una hacienda industrial, esencialmente por el desarrollo de la industria azucarera. Santiago Eder, que es pionero en este enfoque, como lo hemos tratado durante varias clases anteriormente. Es con la llegada de él y con la asociación de varios otros empresarios del Valle del Cauca y esencialmente de Cali, que empiezan a hacer una transformación en la forma en la que se producía el azúcar, además de que se hace un tránsito del consumo de panela al consumo de azúcar, y todo esto pues privilegia que se haga un cambio en el cómo veníamos produciendo y que esto modifica no solo la forma de producción, sino las formas de relacionamiento laboral, social, político, etc. Otro cambio importante de este periodo fue la construcción del ferrocarril, que sirvió como medio de transporte de carga y pasajeros, que no solo sirvió para que se pudieran hacer transporte de cargas más grandes, sino que también sirvió para que se conectara con ciudades que históricamente habían sido olvidadas o de difícil acceso. El ferrocarril permitió que se diera cabida a explorar las posibilidades económicas de otras ciudades como Buenaventura, que se volvió el puerto principal de Colombia durante esa época. Durante ese tiempo, pues como hablábamos de la creación del ferrocarril y el cambio en la forma de producción de los alimentos, pues también el cambio en las relaciones laborales y la creciente economía privilegian que se dé un incremento en el número de personas empleadas, es decir, surge generación de empleo a nuevas personas, además de que durante esa época hubo una amplia migración hacia la ciudad de Cali y en general el Valle del Cauca, debido a esto mismo, a que había más oportunidades laborales que en otros lugares. Y ya en temas económicos, pues de índices, entre 1950 y 1972 la producción de azúcar creció una tasa anual en promedio del 7.5, cuya décima parte sirvió para atender exportaciones. Esto quiere decir que tuvo un crecimiento, por así decirlo, parejo durante prácticamente 12 años, durante 22 años, lo cual le permitió constituirse como una de las industrias más estables del valle. Bueno, ahora, lo malo de este periodo es que nosotros empezamos tarde el progreso económico o el crecimiento económico en Cali y en el Valle del Cauca, pues los expertos no, lo que explican de este crecimiento tardío es que en el Valle del Cauca todavía se estaban dando unas transiciones que en otras ciudades ya se habían dado. Entonces, la transición de las formas de producción, la producción agrícola, etcétera, eran cosas que en Bogotá, Antioquia, etcétera, ya habían sido cosas del pasado y que ya estaban en otro momento histórico.
Otra de las partes malas de este periodo es que al inicio del siglo XX todavía el 43% de las tierras no estaban siendo utilizadas de la, de, no estaban siendo utilizadas en lo absoluto y el otro 57% no estaba siendo utilizado de la forma adecuada para llegar a un nivel de producción óptimo. Lo feo de este periodo es que entre 1900 y 1970 se recrudecieron las guerras civiles en Colombia, lo cual fue uno de los factores principales para que se diera tantas migraciones al interior de Colombia y tantos desplazamientos, en, y que es debido al conflicto armado, no realmente porque sean migraciones enteramente voluntarias, sino que son producto de la violencia. Y esto es algo que se prolongó durante un periodo de tiempo muy largo, que las migraciones y el desplazamiento forzado y la guerra civil en Colombia ha sido una de las más largas del continente y que al día de hoy todavía sufrimos sus efectos. Entonces, pues esto es algo que incluso en ese periodo fue bastante grave y al día de hoy sigue teniendo repercusiones. A modo de introducción, en el texto lo que nos dan es que es gracias a la industria azucarera y cafetera que se logra el crecimiento económico que se da a nivel urbano e industrial en Cali. Principalmente porque Cali se volvió un sitio de tránsito obligado para pasar a Buenaventura, que era el puerto que se convirtió en el puerto principal de Colombia, el cual llevaba las exportaciones a otros países. Pues entonces esto facilita que ese tránsito obligado por la ciudad obligue a que haya turismo, a que tengan que crear almacenes, etc. Em, a nivel interno existían muchas limitaciones, pues había una carencia de redes viales, existía insuficiencia en temas de servicios públicos, especialmente en acueducto y electricidad. Había unas complicaciones propias de la construcción del ferrocarril, pues hubo durante su construcción muchísimos procesos de corrupción, lo cual entorpeció el proceso de crecimiento en ese momento. Y adicionalmente, como ya lo explicaba, los problemas de servicios públicos existentes también derivaron en problemas de salubridad, especialmente con lo que mencionaba antes del acueducto. A partir de los años 40 es donde se inicia una expansión demográfica esencial para que haya crecimiento económico, pues se sextuplica la población, pero esto es debido a la generación de empleo y bueno, y también en parte a la violencia que se había recrudecido. Y entonces esto permite que haya mucha mano de obra aparte de todo barata, lo cual permite que en las industrias haya un crecimiento exponencial respecto a otras ciudades. A nivel demográfico es importante entender que Colombia creció entre 1930 y 1951. Fue uno de los periodos en los cuales hubo mayor crecimiento demográfico que corresponde con el crecimiento económico que fue durante 1944. Durante este tiempo, solo el 42% de la población era caleña. El resto eran migrantes que venían a crear industria, a buscar empleo, a ser parte de a entrar a formar parte de las haciendas industriales, a producir, etcétera, lo cual favorece el crecimiento económico. A modo de una línea de tiempo, lo que yo hice fue explicar entre 1930 y 1960 cuáles fueron los momentos más importantes. Entonces, entre 1900 y 1930, a nivel urbano, pues, eh, son pocos barrios en Cali. Los más tradicionales son los que se mantienen, pero empiezan un crecimiento uniforme especialmente en barrios como el Peñón, pero se construye todo dentro del perímetro establecido durante ese tiempo. Entre 1930 y 1940 es el momento clave donde se rompe el marco de construido y se empieza a construir por fuera de esas esferas
además de que se construye el Palacio Nacional, la Ermita, el Teatro Isaac, entre otros lugares emblemáticos que el día de hoy se mantienen. Entre 1940 y 1950 existe una rápida ampliación del área urbana debido al crecimiento industrial, porque recordemos que en 1944 fue el punto cúspide del crecimiento económico, entonces entre 1940 y 1950 es donde se está viendo todo ese proceso de crecimiento, y entre 1950 y 1960 se da una expansión en los que hoy se consideran los barrios populares. Bueno, a grandes rasgos a mí me parece que el texto explica de una forma detallada cómo se da el crecimiento urbano y económico durante este periodo de tiempo de 1900 a 1960, pero no se aborda las implicaciones a nivel social que tienen este tipo de crecimientos, porque no podemos olvidar que en lugares como Europa, cuando se da la revolución industrial, por ejemplo, si bien esto es algo que puede generar empleo y que puede traer progreso en términos económicos, también es algo que a nivel social golpea muy fuerte a las poblaciones porque es el traslado del campo a la ciudad, y no solo eso, sino que se empiezan a precarizar las relaciones laborales, y lo cual no se arregla, a no ser de que se formen sindicatos, de que se trate de dar cambios sociales, y eso es algo que no se toca a fondo dentro de la lectura. Y pues ya esta sería la bibliografía utilizada para realizar esta exposición. Muchas gracias.